En esta oportunidad le estaré presentando los primeros resultados de la primera experiencia en humanos para regular la precarga con un procedimiento percutáneo transluminal capaz de regular la hipervolemia existente en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No tengo conflictos de interés, no hay afiliación con una más organización que pueda percibirse como real o aparente conflicto de interés. La insuficiencia cardíaca tiene una incidencia en Europa de acerca de 13.000 personas año o acerca de 5.000 personas año en adultos. La prevalencia es probablemente un poco más alta y la prevalencia incrementa con la edad, alrededor de 1% en los menores de 55 años y mayor del 10%, 10 a 12% en aquellos que son mayores de 70 años. La epidemiología americana es también similar, hay una prevalencia también del 2% y la incidencia es de 550 y las altas anuales son de 970.000 personas. La mortalidad es 56.494 personas al año con un costo de 27,9 billones. Esto ha aumentado últimamente porque ha ido un incremento en la cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es de acuerdo a la American Heart Association. Hasta el presente el enfoque para reducir la precarga en pacientes con insuficiencia cardíaca depende del uso de diuréticos de alta potencia. La proyección de la American Heart Association para el año 2030 indica que el número de casos incrementará de 2 al 10% en la población americana, lo cual constituye un gran problema, es el problema médico número uno de salud pública en los Estados Unidos. Aquí tenemos lo que se llama hipervolemia. La hipervolemia es una condición de tener demasiado flujo yendo por el sistema cardiovascular. Aquí tienen un paciente a la izquierda, donde se ve el patrón de flujo normal en un paciente sin insuficiencia cardíaca, y en la diapositiva de la derecha pueden ver que hay un flujo completamente anormal, definido por velocidades altas del flujo, indicando que hay un exceso de volumen. Este exceso de volumen es importante que se sepa que es el resultado de la activación del eje neurohormonal y de la retención hidrosalina por parte del corazón, por parte del riñón, para producir más flujo, activar el mecanismo de Frank-Starling, dilatar más el corazón para conseguir más gasto. Y lo que hace es producir una sobredilatación del corazón, avance de la progresión de la enfermedad hacia estados más avanzados, que tienen unas altas mortalidades o que van camino a trasplante o a un corazón artificial. Entonces la idea es regular este flujo que viene por la vena cava para que el corazón vuelva a su diseño original. Por eso es tan importante haber descubierto esta nueva terapia alternativa. Aquí pueden ver también unos casos de hipervolemia en pacientes en supino y en posición posdiafragmática y prediafragmática. Aquí tienen una importante información. 90% de 1 millón de pacientes que hospitalizan son debido a sobrecarga de volumen. El corazón cada vez va recibiendo más flujo y él no puede acomodar más flujo. Eso se llama total cardiac burden, como dicen los gringos. Entonces, la hipervolemia contribuye a que la enfermedad de insuficiencia cardíaca progrese, la mortalidad progresa y la rehospitalización, que es algo que es muy importante, es un 30% de los pacientes que se egresan de la emergencia por insuficiencia cardíaca aguda o por crónica reagudizada, va a volver a los 90 días otra vez con insuficiencia cardíaca después que se da de alta. Y eso va a traer lógicamente un gran gasto para el Estado americano, europeo, japonés, todos gastan demasiado dinero en esto. Los diuréticos pueden estar asociados con incrementos de morbilidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque deshidratan al paciente, producen trastornos hidroelectrolíticos y pueden afectar la función renal. 20 a 30%, este dato es muy importante,
de pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan resistencia a los diuréticos o tolerancia, lo cual deja una brecha para que nuestro método, nuestra nueva alternativa, pueda ser usada en estos pacientes donde los diuréticos no funcionan. Así, ¿cuál es el mejor tratamiento para reducir la hipervolemia, la cual está presente en el 90% de los casos? La carga cardíaca total es la suma de la precarga y de la poscarga. Generalmente se refiere al volumen diastólico final, el cual representa 70 mililitros por metro cuadrado. Si una persona mide 2 metros de superficie corporal, va a tener 140 máximo carga que puede soportar su corazón. Lógicamente, si tiene 300, el paciente va a estar fuera de diseño, el corazón cae en un estado de dilatación que se hace inmanejable. Y el paradigma actual es dar diuréticos, dar disminuidores de precarga en tableta y dar inotrópicos, lo cual aumenta la mortalidad. Aquí tenemos algo que motivó todo este fenómeno, esta nueva terapia alternativa, que es nuestro gran descubrimiento. Descubrimos pacientes que se mejoraban de la insuficiencia cardíaca y que podían dejar su tratamiento y seguir en buenas condiciones generales, sin congestión y sin readmisiones. ¿Cuál fue este nuevo descubrimiento? Este gran descubrimiento es un nuevo concepto que es capaz de reducir la hipervolemia y la carga cardíaca total sin usar diurético. La prevalencia de este fenómeno es de 0,5 a 1 en 200 pacientes. 0,5 es muy baja, por eso en la lámina derecha pueden ver el fenómeno regulatorio de flujo, donde se puede observar una formación fibrótica de la vena cava en la unión cabo-diafragmática derecha, y se puede ver el jet que se forma de alta velocidad como consecuencia de asistir una estenosis dinámica que se produce cuando la vena cava inferior colapsa. Cuando hay el colapso inspiratorio se produce una restricción total, y cuando hay expiración se produce un flujo normal, una oclusión subtotal. En el extremo derecho podemos observar en representación esquemática dónde está esa formación fibrótica que se forma en la entrada del corazón y que representa la manera de regular la carga al corazón para que vuelva a su diseño normal sin necesidad de aplicar grandes dosis de diuréticos que terminan dañando la función renal. Aquí tienen el flujo normal de una cava, su tamaño normal, y tienen el patrón de flujo normal a la derecha, donde se puede ver el patrón de flujo en inspiración con las ondas características en sístole y en diástole. En inspiración, que se ven velocidades más altas, mientras que durante la expiración disminuye la velocidad del flujo para volver a aumentar con la próxima inspiración. O sea que tenemos en inspiración aumenta la velocidad del flujo para ponerlo en la aurícula derecha. Durante la expiración el flujo baja la velocidad y vuelve nuevo la inspiración y produce el vaciado de la cava en la aurícula. Aquí tenemos un caso de estenosis dinámica de cava. El nombre se lo pusimos como diagnóstico de estenosis dinámica de cava. Existe la estenosis de cava cuando hay trombosis o cuando hay compresiones, pero este fenómeno dinámico no ha sido reportado en la literatura. Aquí podemos ver la formación fibrótica que está marcada con la flecha blanca y se puede ver el jet de alta velocidad. Es un jet de alta velocidad que se puede ver en el espectrograma Doppler con velocidades de hasta 1.80 metros a 2, lo cual implica un gradiente de 16 milímetros de mercurio, lo cual no debe existir entre una vena cava inferior y una aurícula. Normalmente no hay gradiente entre esas dos estructuras cardíacas. Aquí pueden verlo nuevamente. Aquí la velocidad alcanzó más de 2, quiere decir que se hizo bien restrictiva la vena cava inferior y la regulación del flujo es bien marcada. Lo que esto conlleva a una reducción de la carga cardíaca total, disminuye la congestión pulmonar y el paciente refiere unos beneficios clínicos hemodinámicos y ecocardiográficos.
Aquí tienen nuevamente, este es un video muy bonito, donde se pueden observar la manera como se produce la regulación de flujo dinámica. Estos son videos. Aquí se puede apreciar también cómo la cava está cerrada durante la inspiración. Aquí igual, son videos. Entonces, en vista de estos hallazgos, nosotros decidimos comparar un grupo de pacientes con falla cardíaca que desarrollaron la regulación del flujo caval. Hicieron una estenosis dinámica de cava, lo comparamos con un grupo 2 que tenían falla cardíaca pero no desarrollaron el fenómeno regulatorio. Entonces era un grupo con falla de corazón, con los fenómenos regulatorios, y uno con falla de corazón sin el fenómeno regulatorio. Y los parámetros ecocardiográficos fueron comparados. Aquí podemos ver, esto lo presentamos en Gutenberg, en Suecia, en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca, y se pueden ver las marcadas diferencias entre el grupo 1, los que tenían la regulación de flujo. Se puede ver que la fracción de eyección era mayor en los que tenían el fenómeno regulatorio de la cava, los diámetros cardíacos eran normales en los que tenían el fenómeno regulatorio, mientras los que no tenían el fenómeno regulatorio permanecían con diámetros extremadamente elevados, 6,39. Y estadísticamente hubo una diferencia altamente significativa. El tamaño de la aurícula en los que tenían la regulación tenían 18,37, más o menos 0,77 centímetros cuadrados, mientras los que no tenían la regulación de flujo tenían 28,68. Esta diferencia fue marcadamente significativa. Igual, la relación EA, que marca la presión de llenado del ventrículo izquierdo, la relación EA es un producto subrogado de la presión de llenado, estaba en una relación de 0,57 promedio, y mientras que los que no tenían el fenómeno regulatorio tenía 1,37, era un estado de pseudo normalización. La velocidad de los que estaban regulados era 1,13 en la jet de la cava, mientras que los que no tenían el fenómeno regulatorio tenían 0,71, indicando lógicamente una diferencia extremadamente significativa. Ok, entonces, visto los resultados obtenidos observados con este fenómeno regulatorio natural, espontáneo, decidimos que esto había que replicarlo de una manera artificial para producir beneficios a grandes poblaciones que tienen insuficiencia cardíaca y que no tienen la suerte de desarrollar ese fenómeno regulatorio, porque realmente es muy difícil de observar. Por eso no lo observaron en otras latitudes. Entonces desarrollamos un modelo artificial que consta de un balón especialmente diseñado de forma oval, con surcos en la superficie para permitir que cuando el balón esté dentro de la cava, como en la lámina número 2, cuando los pacientes tengan maniobras fisiológicas como la valsalva o como el pujar, reírse o tener tos, el balón permite el paso de flujo para evitar que haya hipotensión o caída. Y en el extremo más derecho tenemos el catéter con 2 vías y el balón tomado para uso femoral. Él puede ser insertado por la vía subclavia, vena subclavia derecha, y llegar hasta la vena cava inferior para hacer la regulación, o puede ser insertado por la vía femoral y avanzarse por la femoral hasta la vena cava inferior y llegar al punto correcto, que es muy importante saber cuál es el punto correcto donde el catéter va a estar ubicado, flotando libremente. No se puede fijar nada a la vena cava, porque la pared es de 2 milímetros y cualquier recurso que se utilice para fijarlo va a destruir la vena cava, no se puede fijar. Entonces seguimos, aquí tienen una ilustración que permite cómo se puede realizar el PTCR, que es el PTCR en español. Nuestro procedimiento se llama Percutaneous Transluminal Cava Flow Regulation. Esto es vía femoral, sirve para tratar insuficiencia cardíaca aguda sin necesidad de dar grandes dosis de diurético. Pueden ver en expiración, el panel superior, en expiración hay pase de flujo normalmente, y cuando el paciente inspira se produce un cierre de la cava y regula
la cantidad de flujo que pasa al corazón. Entonces la sobrecarga se va haciendo cada vez menor, el corazón va recuperando su diseño, funciona en una asa presión-volumen más cercana a la original. Aquí tenemos una demostración que permite ver cómo avanza el catéter por la vena femoral hasta la vena cava. Aquí tenemos también una demostración cómo el balón avanza hasta la vena cava inferior, justo antes del drenaje de la vena hepática, donde el colapso inspiratorio va a funcionar al máximo y va a permitir hacer el cierre en inspiración y el cierre subtotal en expiración. Bueno, la primera evaluación en humanos de nuestra regulación de flujo con el modelo artificial, permitimos evaluar un perro, y le probamos en un animal y vimos que funcionaba perfectamente y subsecuentemente comenzamos a hacer un protocolo para estudios humanos que tenían pacientes que tenían insuficiencia cardíaca en nuestra institución Ascardio, en Barquisimeto. El objeto del estudio fue evaluar de una forma aguda, hemodinámica y los efectos ecocardiográficos y hemodinámicos agudos en falla de corazón, los pacientes que iban o fueron a una angiografía coronaria por tener angina. Nuestra hipótesis de trabajo fue regulación del flujo cabal con percutáneo transluminal cable flow regulation, la cual produce reducción de la carga cardíaca total. Los criterios de inclusión se pueden observar aquí. Inclusión eran pacientes mayores de 18 años, de ambas sexos. Los pacientes iban a coronariografía y eran pacientes con signos de angina y de insuficiencia cardíaca quienes estaban dispuestos a participar en el estudio. Los pacientes mostraban signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y la fracción de eyección era por debajo de 40. NT-proBNP era mayor de 200. Los pacientes estaban recibiendo tratamiento para insuficiencia cardíaca guiado por los guidelines. Todos los pacientes fueron requeridos firmar un consentimiento informado para cumplir con la ética médica. Los criterios de exclusión eran pacientes que estuvieran en diálisis, pacientes en ultrafiltración, pacientes en shock hipovolémico. No se puede regular el flujo del paciente con shock hipovolémico, porque el shock hipovolémico es al revés, hay que dar el tratamiento con flujo. Pacientes con estimulación artificial biventricular, un CPR, pacientes con efusión pleural, derrame pleural o derrame pericárdico, pacientes que tenían enfermedades valvulares agudas, severas, pacientes con infecciones agudas tampoco fueron incluidos, los pacientes recibieron quimioterapia o pacientes que tenían función renal anormal. Aquí tenemos las características demográficas básicas de los pacientes. Estudiamos pacientes, la etiología fue de 4 isquémicos, 2 no isquémicos, eran pacientes 2 con miocardiopatía y 4 isquémicos. La clase funcional fue 2B, 2B, 2, 2, 2, 2. Ninguno estaba en clasificación funcional 1. Claro, estos pacientes tenían tratamiento médico. Y el ProBNP estuvo elevado, el promedio del ProBNP fue 1029 y lo normal son 200. Decía que había una insuficiencia cardíaca. La creatinina y la función renal fue normal en todos los casos. Aquí tenemos desglosado quiénes fueron 2 mujeres, 4 hombres. Los pacientes eran 2 isquémicos, 2 no isquémicos y 2 mujeres isquémicas. Aquí tenemos un video demostrativo donde se puede observar el catéter puesto en la vena cava y se puede ver el jet que produce cuando el paciente respira. Esto es animado. Se puede ver arriba en el panel superior el chorro en expiración. Se ve un jet de baja velocidad y al final, en la parte inferior, se puede observar que no hay flujo durante la inspiración. Eso es lo que se persigue, pues hacer un cierre intermitente para regular el flujo y evitar que el corazón se sobrecargue de flujo y se dilate y caiga en avance hacia estados más avanzados, vaya a estados más avanzados de la enfermedad.
Aquí tenemos, bueno, los resultados. Cuando hicimos los resultados de estos primeros 6 pacientes, enrolamos 10, pero 4 no entraron al estudio porque uno tenía función renal alterada, uno hizo un edema agudo de pulmón después que le hicieron el cateterismo, y no nos arriesgamos porque si pasaba algo le iban a echar la culpa al balón. Entonces, 2 no quisieron firmar el consentimiento. Pues entonces, bueno, procedimos con los primeros 6 casos, y aquí tuvimos, aquí están los resultados hemodinámicos, donde antes de poner el balón, la presión media en la aurícula derecha fue de 9, y durante el balón fue de 5, o sea que bajó un 42% de la presión en la aurícula. Este descenso de la presión en la aurícula es muy importante porque ahí drena el seno venoso coronario. La diferencia fue significativa, estadística, 0,05. Después la presión sistólica del ventrículo derecho ingresaron en 44 antes del balón, y durante el balón descendió hasta 30, con un descenso de 30%, y la diferencia fue estadísticamente significativa. La presión en la arteria pulmonar era 37, logramos bajarla hasta 28 y la diferencia fue significativa. Es muy importante no bajar la presión en la arteria pulmonar menos de 25 porque cae el gasto. La mantuvimos en 28 y vimos cómo el gasto aumentó. Contrario a lo que uno piensa de que va a caer el gasto porque le estás quitando flujo al corazón, el gasto aumenta porque le estás quitando lo que lo está haciendo dañar, le estás volviéndolo a su diseño original. Y lo más importante fue la evaluación de la presión cuña o presión capilar pulmonar. Los pacientes tenían 25,5, ya aquí casi era preedema lo que tenía, edema pulmonar, y lo logramos en 30 minutos. El balón tuvo inflado 30 minutos en la cava, y la logramos rebajar hasta 17,5 milímetros de mercurio con un descenso de 31,3. Eso fue bien significativo y permitió que la congestión pulmonar de esos pacientes redujera significativamente. El gasto cardíaco aumentó de 4,09 a 4,50 y la diferencia el porcentaje de aumento fue de 9,9, casi 10 en gasto, lo cual es muy útil y beneficioso, pero no fue significativa la diferencia. Con respecto a la evaluación ecocardiográfica, evaluamos los diámetros del ventrículo izquierdo, cuando en la parte basal los pacientes tenían diámetros en centímetros de 6,43 centímetros, era un corazón dilatado, y durante la inflación del balón logramos reducir 10,45%. Lo pusimos casi en tamaño normal y la diferencia fue estadísticamente representativa. El diámetro sistólico fue 5,19 y lo llevamos con el baloncito hasta 4,78 y la porcentaje de cambio fue 7,84 y fue estadísticamente significativa. El diámetro diastólico, el volumen diastólico, que es la carga, que normalmente es 120, ellos tenían 187, había carga aumentada a pesar del tratamiento que tenía. Lo logramos llevar hasta 160 milímetros de mercurio y la diferencia fue de 14,3% y fue estadísticamente significativa. El volumen sistólico fue de 123 en basal, previo al balón, y durante la inflación del balón fue 101, logramos bajar un 17% y fue significativa. La fracción de eyección aumentó de 33,49 hasta 40,85. Hubo un 21% de aumento, pero no fue significativa. Hay otros parámetros importantes como la relación EA, el cual era 1,72, que es un producto subrogado de la presión de llenado, y descendió hasta 1,37 y fue significativa, una reducción del 20%. Eso significa también que caiga la presión de llenado, que reduce la presión capilar en cuña y que la congestión pulmonar disminuye importantemente. El EE prime, 15,80, redujo hasta 13,17, una reducción de menos 16, pero no fue significativa.
el integral tiempo-velocidad de la mitral fue 19,14 y se redujo hasta 11,60, una reducción del integral de 39,8%, casi 40%, y fue significativa. El diámetro de la aurícula es muy importante también, porque tuvimos aurículas casi de 5 centímetros cuando llegaron los pacientes a la angiografía, y previo al balón eran de 4,86. Cuando pusimos el balón los reducimos hasta 4,42, indicando una reducción de la aurícula izquierda, 8,92, y fue significativa. La velocidad del flujo en la cava, antes del balón era 0,76, cuando pusimos el baloncito logramos velocidades de 1,36, indicando que había una regulación, y fue también significativa. Es muy importante la reducción de los diámetros y de los volúmenes, porque permite hablar de una reversión de la remodelación del ventrículo izquierdo, hasta ahora no logrado con las otras terapias, y permite reducir el tamaño de la aurícula, lo cual es un factor independiente para fibrilación auricular. Los diámetros, la reducción de diámetro es muy importante porque permite recuperar la geometría del ventrículo izquierdo, y pudimos observar, es un observado no presentado, una disminución de 25 al 30% de la regurgitación mitral. Bueno, esto fue presentado en el Congreso de Catéteres en la ciudad de San Francisco, 2015, y lo presentamos en la revista JACC. Ahí está la referencia para las personas que quieran observarlo. Posteriormente, estos resultados los presentamos en la revista de cardiología de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca. Fue la primera experiencia en humanos de regulación de la precarga con el percutáneo transluminal Cava Flow Regulation en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Está el DOI para que los que lo quieran observar y ver más detalle lo puedan ver con más tranquilidad. Aquí, ¿cuál es la diferencia de nosotros con la otra tecnología competitiva, el panorama competitivo? Hasta ahora las tecnologías para mejorar la condición cardíaca o ser bridge, ser puente a trasplante cardíaco son el VAD, ese que tenemos en el lado izquierdo. Están otros mecanismos, como es la malla que se le pone al ventrículo izquierdo para que no siga creciendo. Estos son muy invasivos, muy altos costos. Un LVAD, un Left Ventricular Assistance Device, es un corazón artificial. A veces en un 30% hay que poner 2, lo cual eleva el precio demasiado. Aquí no tenemos clínicas, tiene muchas complicaciones clínicas como infecciones, hemorragia, porque el paciente debe estar completamente anticoagulado. Es una tecnología complicada y necesita cirugía. Nuestra tecnología, que está marcada abajo, es un simple balón que se pone en la cava y va al fondo del problema. Tiene hipervolemia, tiene activación del eje neurohormonal, tiene retención hidrosalina. Hay que reducir esa carga para descargar al corazón. Nuestra tecnología es mínimamente invasiva. Vas a coger la vena femoral o vas a coger la vena subclavia y vas a avanzar un baloncito. Lo puedes hacer en la emergencia, lo puedes hacer en terapia. Me dijeron que no dijera esto, pues, un low cost device, es un dispositivo de bajo costo. Es bueno porque es accesible para todas las clases sociales. La cirugía no se necesita, es porque es un tratamiento percutáneo, es soportado por la fisiología del paciente. No hay que tener consolas para inflar el balón, no hay que tener bombas para inflar y desinflar el balón. Aquí el balón permanece inflado y la misma fisiología del paciente es el que hace que se produzca la regulación intermitente del flujo. No necesita baterías ni bombas y es un simple device para una población global. Nuestro proyecto innovativo está protegido por una propiedad intelectual global. Tenemos patentes en los Estados Unidos, tenemos en Europa, tenemos en Rusia, tenemos en Ginebra, la PCT, la hicimos también, y estoy terminando Japón. Tenemos
hay muchas invitaciones para presentar en Japón. Decidimos hacer la patente en Japón también. Consultamos con la FDA para que nos indicara cuál es la vía regulatoria para que esto pueda llegar al mercado. Y bueno, nos hicieron las recomendaciones que había que hacer un estudio preclínico, que ya lo tenemos pago en el Texas Heart Institute, y que había que hacer un estudio clínico. Afortunadamente, la publicación en Europa nos dio un panorama mundial, porque se conoció esta nueva alternativa, como se planteó como una necesidad, porque ya las terapias, el paradigma, pienso que ya está agotado. Hay que buscar nuevas alternativas que no sean tan costosas para resolver un problema que es muy costoso. Entonces el Instituto Nacional de Salud, el NIH, me contactó y me ofreció un grant y un contrato para ellos terminar de desarrollar el proyecto. Entonces, una de las cosas que me pidió el NIH era que tenía que, me pidieron muchas cosas, desde un cover letter me pidieron, abstract me pidieron, specificate, todo eso se lo hemos mandado, y me pidieron que tenía que tener un hospital que fuera socioacadémico. Estuvimos buscando por diferentes, realmente la gente está muy ocupada y esto significa que hay que asumir un desafío, hay que probar una nueva terapia. Y entonces, bueno, en el Hospital Metodista de Houston aceptaron ser nuestro socio académico y vamos a aplicar, vamos a llenar las aplicaciones. Hoy escribieron que ya tienen el presupuesto que estaba exigiéndolo el Instituto de Salud americano para hacer la aplicación. Me falta un presupuesto que es el de hacer el catéter y el baloncito, que ya está en progreso, pues. Conclusiones. Esta es la primera experiencia en seres humanos de un procedimiento innovativo denominado PTCR para una regulación de la precarga intermitentemente en pacientes con falla de corazón. Los beneficios hemodinámicos y ecocardiográficos obtenidos en estos pacientes sugieren que este nuevo procedimiento puede jugar un rol importante en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Este procedimiento puede ser útil durante el embarazo, porque el tratamiento de los hombres en las mujeres produce óbito fetal, produce daños al feto. Entonces, esto, como no es ninguna droga, no produce efectos contralaterales y le permite a la mujer que 13% de las embarazadas pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, usar el baloncito y tener su hijo sano. Y además de eso, poder lactar.